David Mitchell apretó con fuerza la mochila de su hija mientras oteaba el abarrotado pasillo del hospital. Lily, Emma, Sophie. Su voz tenía ese tono que todos los padres conocen. Ese tono entre la irritación y el pánico. Hacía solo 30 segundos estaban a su lado. Justo a su lado, y ahora habían desaparecido. Solo había apartado la vista un momento. Un momento para mirar en su teléfono el número de la sala de consulta de Sophie, y sus trillizas de 6 años habían desaparecido como el humo. Las niñas. Giró sobre sí mismo con el corazón acelerado. La ala pediátrica del Mercy General era un laberinto. Pasillos interminables, puertas idénticas, y sus hijas tenían la capacidad de atención combinada de una ardilla cafeinada. Entonces oyó risitas. Ese tipo de risitas traviesas que significaban que sus hijas estaban, sin lugar a dudas, al 100%, en algún lugar donde no debían estar. Siguió el sonido por el pasillo, pasó la sala de enfermeras y dobló una esquina. Las risitas se hicieron más fuertes. Niñas, esto no tiene gracia. Vamos a llegar tarde a... Agarró el pomo de la puerta de la habitación 247, la abrió de un empujón y se quedó paralizado. Esta no era la sala de revisión de Sophie. Era el mundo de otra persona, el final de otra persona. La mujer de la cama giró la cabeza. Joven, de unos 30 años. Su cabello rubio se extendía sobre la almohada como rayos de sol derramados. Sus ojos eran del color del cielo invernal, y en esos ojos se veía la resignación, el tipo de tranquilidad que se siente cuando ya te has despedido. Sus tres hijas estaban de pie al pie de la cama. La pequeña mano de Lily ya estaba buscando los dedos de la mujer. Emma se había subido a la mitad del colchón. Sophie miraba con esa inquietante sabiduría que a veces tienen los niños de 6 años, la que ve directamente la verdad. Papá, susurró Lily, sin apartar los ojos de la mujer. Está completamente sola. Antes de continuar, por favor, denos desde qué lugar del mundo nos estás viendo. Nos encanta ver hasta dónde llegan nuestras historias. David abrió la boca, pero no le salieron las palabras. Debería coger a sus hijas, disculparse y marcharse. Aquello era privado, sagrado, el capítulo final de una desconocida, y ellos habían irrumpido allí como si fueran los dueños del lugar. Pero algo le detuvo. Quizá fue la expresión de la mujer al ver a sus hijas. No era molestia, ni confusión, era otra cosa. Algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. Lo siento mucho, David finalmente se atrevió a decir, dando un paso hacia la habitación. Mis hijas tienen un don para meterse en problemas. Estábamos buscando la habitación 274 y ellas simplemente... No pasa nada. La voz de la mujer era suave, cansada, pero no desagradable. Son preciosas. Emma, siempre la más atrevida, se subió a la cama, acomodando su pequeño cuerpo cerca de la cadera de la mujer, como si se conocieran de toda la vida. ¿Cómo te llamas? Emma, baja ahora mismo, dijo David, con una sensación de vergüenza inundándole el pecho. Lo siento mucho, señora. Chicas, tenemos que irnos ya. Clara, dijo la mujer, ignorándolo por completo. Su mirada estaba fija en Emma. Me llamo Clara. Yo soy Emma. Ella es Lily. Ella es Sophie. Emma señaló a cada una de sus hermanas por turno. Somos trillizas. Eso significa que todas cumplimos años el mismo día, pero somos personas diferentes. Los labios de Clara esbozaron una leve sonrisa. Ya lo veo. Sois todas muy diferentes. ¿Por qué estás aquí sola? Preguntó Sophie, con esa franqueza que solo los niños poseen. ¿No tienes familia? David sintió un nudo en el estómago. Sophie, eso no... No puedes preguntarle eso a la gente. No pasa nada, repitió Clara, pero esta vez su voz se quebró ligeramente. Se aclaró la garganta y apartó la mirada hacia la ventana, donde la luz gris de febrero se filtraba a través de las persianas entreabiertas. No, no tengo familia. Lily, que seguía cogida de la mano de Clara, la apretó con más fuerza. Eso es muy triste, Lily. David lo intentó de nuevo, pero su voz había perdido su autoridad porque era triste, devastador, en realidad. Morir solo en una habitación de hospital, sin nadie que te sostuviera la mano. Nadie que te dijera que todo iba a salir bien.
incluso cuando no fuera así. Clara miró a los trillizos y algo en su expresión cambió. La resignación se desvaneció, sustituida por algo crudo. «Es triste», susurró. «Pero a veces es así». «No, no lo es», dijo Emma con la obstinada certeza de una niña de 6 años que aún no había aprendido que el mundo no se doblega ante la bondad. «Ahora nos tienes a nosotras». David contuvo el aliento. Debería marcharse, sin duda, pero sus pies no se movían. Y sus hijas, sus hermosas, empáticas y traviesas hijas, ya habían decidido que esa mujer ya no era una desconocida. La puerta se abrió detrás de ellos y entró una enfermera, cuya expresión pasó de profesional a confundida cuando vio a David y a las niñas. «Oh, lo siento, no sabía que Clara tenía visitas». «Ya se van», dijo Clara rápidamente. Demasiado rápido, como si intentara salvarlos de la incomodidad. «En realidad», se oyó decir a David, y aún no podía creer las palabras que salían de su boca. «Esperábamos quedarnos un poco más, si a Clara le parece bien». 3 pares de ojos marrones idénticos se volvieron para mirarlo con expresiones de pura alegría. La enfermera parecía sorprendida. ¿Y Clara? Clara parecía como si alguien le acabara de entregar algo que había olvidado que existía. El permiso para no estar sola. «Ah, sí», Clara tartamudeó. «Si quieren, pero ¿no tienen que ir a algún sitio?» David miró su reloj. La cita de Sophie era en 20 minutos. Podía cambiarla. «No hay nada más importante que esto», dijo en voz baja. La enfermera asintió lentamente, con una mirada cómplice en su rostro. «Volveré dentro de un rato para comprobar sus constantes vitales», dijo, y luego se marchó, cerrando la puerta silenciosamente tras de sí. El silencio se apoderó de la habitación, no incómodo, sino expectante, con la extrañeza que supone para dos desconocidos encontrarse por casualidad o quizá por algo completamente diferente. «Bueno», dijo David, acercando una silla a la cama y sentándose. «Soy David, y pido disculpas por adelantado por cualquier cosa que digan mis hijas en los próximos 10 minutos. No tienen ningún filtro». Clara se rió. De verdad. Un sonido real que pareció sorprenderla incluso a ella. «Eso me gusta de ellas». «¿Qué te pasa?», preguntó Sophie, posada a los pies de la cama como un pajarito. «¿Por qué tienes todos estos tubos, Sophie?» David se sonrojó, pero Clara solo sonrió, con la tristeza volviendo a aparecer en sus ojos. «Estoy enferma, muy enferma. Mi corazón no funciona como debería». «¿Pueden los médicos arreglarlo?», preguntó Lily. Clara dudó. «Lo están intentando, pero a veces el cuerpo simplemente no quiere cooperar. Deberías esforzarte más», dijo Emma. «En serio, dile a tu cuerpo que se comporte. Ojalá funcionara así, cariño». «Funciona», insistió Emma. «Solo tienes que desearlo con todas tus fuerzas». David quería explicar que las enfermedades terminales no funcionaban así, que desearlo no era suficiente, que a veces el mundo era cruel e injusto y que los niños de 6 años aún no lo entendían. Pero al ver el rostro de Clara, el cambio que se produjo en él, algo pequeño pero real, se cayó. «Quizás tengas razón», susurró Clara. «Quizás no lo he deseado con suficiente fuerza». Durante la siguiente hora, David se sentó en la habitación del hospital y observó a sus hijas hacer su particular magia. Le contaron a Clara sobre su colegio, su gato llamado Professor Whiskers, los terribles intentos de su padre por hacer tortitas. Emma le enseñó un dibujo que había hecho esa mañana de un unicornio arcoíris luchando contra un dragón. Lily cantó una canción que había aprendido en la clase de música, un poco desafinada, pero con un entusiasmo tremendo. Sophie se limitó a coger la mano de Clara y hacerle preguntas. ¿Cuál era su color favorito? Si le gustaba el helado, si creía en las sirenas y Clara. Clara cobró vida. La resignación se desvaneció de sus ojos, sustituida por risas genuinas, sonrisas reales, momentos en los que se olvidaba de que se estaba muriendo y simplemente existía en el presente con 3 caóticas niñas de 6 años que decidieron que merecía la pena dedicarle su tiempo. David se encontró estudiándola, mirándola de verdad. Era hermosa, sí,
Pero más que eso, había algo en la forma en que se relacionaba con sus hijas, la dulzura de sus respuestas, la forma en que se iluminaba cuando Emma se subía a su regazo para mostrarle el dibujo del unicornio. Habría sido una madre maravillosa. El pensamiento lo golpeó como un puñetazo en el pecho. Habría, en pasado, porque Clara no iba a tener esa oportunidad. Su esposa Jennifer había fallecido hacía 2 años. Cáncer de ovario. Rápido, brutal y totalmente injusto. Se había quedado con 3 niñas de 5 años que no entendían por qué mamá no volvía a casa. Y había pasado los últimos 24 meses intentando ser ambos padres mientras se ahogaba en el dolor. No podía mostrárselo. Él entendía la pérdida. Entendía el dolor vacío de un futuro robado. Señor Mitchell. La enfermera asomó la cabeza, disculpándose. Siento interrumpir, pero tengo que tomarle las constantes vitales a Clara y administrarle la medicación. David miró su reloj. Llevaban allí más de 1 hora. La cita de Sophie había terminado hacía mucho. Por supuesto, niñas, tenemos que dejar que Clara descanse. Las protestas fueron inmediatas y ruidosas, pero acabamos de llegar. No hemos terminado de hablar. ¿No podemos quedarnos un poco más? Podéis volver, dijo Clara rápidamente, pero luego pareció darse cuenta de lo que había dicho y la incertidumbre se reflejó en su rostro. Quiero decir, si queréis, no tenéis por qué hacerlo. Seguro que estáis muy ocupados. Queremos quedarnos, la interrumpió David. La miró a los ojos y vio en ellos vulnerabilidad, el miedo a esperar algo y acabar decepcionada. Volveremos mañana si te parece bien. Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas. Parpadeó rápidamente y asintió con la cabeza. Sí, eso estaría bien. Lily fue la primera en abrazarla, rodeando con sus pequeños brazos el cuello de Clara, luego Emma y después Sophie, que le susurró algo al oído que la hizo sonreír entre lágrimas. David no preguntó qué le había dicho su hija. Había cosas que debían quedarse entre una mujer moribunda y una niña de 6 años. Al salir de la habitación, David miró atrás. Clara los estaba viendo marcharse. Con una mano presionada contra el pecho, su expresión era una mezcla de asombro y algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. Esa noche, después de acostar a las niñas, David se sentó en la cocina y se quedó mirando su teléfono. Buscó en Google la enfermedad de Clara, miocardiopatía dilatada en fase avanzada. El pronóstico era sombrío, semanas, tal vez meses si tenía suerte, y estaba sola. No figuraba ninguna familia, ni contactos de emergencia más allá de su médico. ¿Cómo podía alguien llegar a los 30 años sin nadie? ¿Qué tipo de vida había vivido Clara para acabar muriendo en una habitación de hospital, sin visitas, hasta que 3 trillizas entrometidas irrumpieron por accidente? Debería dejarlo pasar. Ya tenía bastante con lo suyo. 3 hijas que criar. Un trabajo exigente como arquitecto. Una casa que siempre estaba al borde del caos. Involucrarse con una desconocida moribunda no era inteligente. No era práctico. Solo acabaría en más dolor, más pérdida, más explicaciones a sus hijas de por qué alguien a quien querían no iba a volver. Pero seguía viendo la cara de Clara cuando Emma se subió a su regazo. Seguía oyendo cómo se reía de los terribles chistes de Sophie. Seguía recordando cómo sus hijas se habían negado a marcharse porque habían visto algo en Clara que, al parecer, todos los demás habían pasado por alto. Alguien por quien valía la pena quedarse. Al día siguiente, David se presentó en la habitación 247 con 3 niñas, un libro para colorear y un termo que había preparado la madre de Super. La enfermera de la recepción sonrió al verlos. Claire ha estado preguntando por ustedes toda la mañana, dijo en voz baja. Creo que le causaste una gran impresión. Clara estaba sentada cuando entraron, y David se dio cuenta inmediatamente de que se había esforzado. Se había peinado y su cabello caía en suaves ondas sobre sus hombros. Llevaba una bata diferente, también del hospital, pero de alguna manera había conseguido que pareciera menos clínica. Se había puesto brillo de labios y sus ojos, esos ojos del cielo invernal, se iluminaron en cuanto los vio. «Has vuelto», susurró. «Dijimos que volveríamos», respondió Emma con naturalidad.
Ya estamos subiéndonos a la cama. Te hemos traído sopa y páginas para colorear, añadió Lily, levantando el libro. Papá dijo que quizá te aburrías. Pensé que quizá podríamos colorear todos juntos, dijo David, acercando las sillas. Si te apetece, durante las siguientes 2 horas, colorearon. A Clara le temblaba ligeramente la mano mientras sostenía los lápices de colores, pero se concentró con cuidado en una mariposa que Lily había elegido para ella. Las niñas charlaban sin parar sobre la última aventura del profesor Whisker, que se había quedado atrapado en la secadora, sobre cómo Sophie había perdido otro diente, sobre la prueba de ortografía que Emma había aprobado con nota. David se limitó a observar. La forma en que Clara hacía preguntas, escuchaba atentamente las respuestas, se reía en los momentos adecuados. La forma en que sus hijas la habían aceptado por completo en su mundo sin dudarlo. La forma en que algo doloroso en su pecho comenzaba a aliviarse ligeramente en presencia de Clara. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Clara en voz baja en un momento en que las niñas debatían si las mariposas debían ser moradas o rosas. Miraba a David con expresión cautelosa. Por supuesto. ¿Por qué haces esto? No me conoces, no me debes nada. Y yo soy... Hizo una pausa y tragó saliva. No voy a mejorar. Sé lo que es esto. Sé cómo termina. Entonces, ¿por qué pierdes el tiempo? David dejó el lápiz de color y eligió cuidadosamente sus palabras. Mi esposa murió hace 2 años. Cáncer. Y al final me tenía a mí, tenía a sus padres, tenía amigos. Pero lo que la mató casi tanto como la enfermedad fue sentir que era una carga, que estaba robando tiempo a personas que tenían cosas mejores que hacer. Los ojos de Clara brillaron. No eres una pérdida de tiempo, Clara. David continuó en voz baja. Y mis hijas, ellas no ven a una mujer moribunda. Solo ven a alguien que necesitaba amigos, alguien por quien merecía la pena estar ahí. Y, sinceramente, sonrió. Juzgan el carácter mejor que la mayoría de los adultos que conozco. Una lágrima resbaló por la mejilla de Clara. Se la secó rápidamente. Nunca he tenido amigos, susurró. No de verdad. Crecí en hogares de acogida. 15 hogares diferentes. Cuando cumplí la mayoría de edad, ya había aprendido que la gente se va. Todo el mundo se va. Así que dejé de intentar establecer vínculos. Dejé de esperar que alguien se quedara. Y ahora, su voz se quebró. Ahora tengo 32 años y me la estoy muriendo sola. Y ni siquiera puedo enfadarme por ello porque es exactamente lo que esperaba. Papá, ¿por qué llora Clara? Sophie levantó la vista preocupada. A veces la gente llora cuando está feliz, Bug, dijo David con dulzura. ¿Estás feliz, Clara?, preguntó Emma. Clara se rió entre lágrimas. Sí, creo que tal vez lo soy. La visitaron todos los días de esa semana. David reorganizó su horario de trabajo y aceptó proyectos independientes que podía hacer desde el hospital. Las niñas trajeron tareas, manualidades, cuentos. Le presentaron a Clara al profesor Whiskers a través de un chat de video, lo que provocó que el gato tirara el teléfono de David de la encimera y que tuvieran que buscarlo durante 10 minutos debajo de la nevera. Clara comenzó la fisioterapia, empezó a comer más y a sentarse en lugar de estar tumbada. Las enfermeras lo notaron, su médico lo notó. David notó que algo en Clara estaba luchando de nuevo y sospechó que tenía mucho que ver con 3 niñas de 6 años que se negaban a dejarla rendirse. 2 semanas después de ese primer encuentro accidental, el médico de Clara apartó a David en el pasillo. No sé qué está haciendo, dijo el doctor Patel, pero siga haciéndolo. Sus cifras están mejorando. No milagrosamente, no hasta el punto de curarse, pero están mejorando. Ha recuperado su voluntad de luchar. Y en casos como este, eso es más importante de lo que la gente cree. Simplemente ya no está sola, dijo David con sencillez. El doctor Patel asintió lentamente. Clara me contó su situación. No tiene familia ni red de apoyo. Hemos estado buscando un lugar donde pueda ir cuando le den el alta, pero ella dudaba. La realidad es que necesitará mucha ayuda. Cuidados las 24 horas, al menos al principio, y no tiene a nadie. David sabía lo que ella iba a preguntar antes de que lo hiciera. ¿Cuánto tiempo falta para que le den el alta?
Si sigue mejorando, quizá una semana. Pero David, eso es mucho pedir. Tienes que pensar en tu propia familia. Lo tenía. Por supuesto que sí. 3 hijas que lo necesitaban. Una carrera que ya estaban al límite. Una vida que apenas se mantenía a flote en los días buenos. Acoger a una mujer que todavía estaba muy enferma y que necesitaría cuidados constantes. Quizás tendríamos semanas o meses, pero desde luego no años. Era una locura, una imprudencia, algo completamente inviable. Déjame hablar con mis hijas, dijo. Esa noche, después de cenar, David sentó a las trillizas en el salón. Chicas, tenemos que tener una conversación seria sobre Clara. 3 pares de ojos idénticos lo miraron con repentino cansancio. ¿Está bien?, preguntó Lily. De hecho, está mejor, mucho mejor, pero cuando salga del hospital va a necesitar ayuda, mucha ayuda, y no tiene a nadie que la cuide. Nosotras podemos cuidarla, dijo Emma inmediatamente. Cariño, no es tan sencillo. Clara sigue muy enferma. Necesitaría vivir con alguien que pudiera ayudarla con todo. Medicamentos, comida, citas con el médico. Es una gran responsabilidad. Sophie ladeó la cabeza. Lo estudiaba con esa percepción inquietante que tenía. ¿Quieres que viva con nosotros? No era una pregunta. David suspiró. Lo estoy pensando. Pero eso supondría grandes cambios para todos nosotros. Significaría compartir nuestro espacio, nuestro tiempo. Significaría ver cómo alguien a quien queremos podría ponerse más enfermo. Y significaría, hizo una pausa con un nudo en la garganta, podría significar perderla al final, como perdimos a mamá. La habitación se quedó en silencio. La ausencia de Jennifer seguía presente en su casa. Un fantasma que vivía en las fotos de las paredes, en la silla vacía de la mesa, en los cuentos para dormir que David aún no sabía contar del todo bien. Mamá querría que la ayudáramos, dijo Lily. Por fin, mamá siempre decía que debíamos ayudar a las personas que lo necesitaban. Y Clara necesita ayuda, añadió Emma. Y nos cae bien, terminó Sophie. Así que debemos ayudarla. No es complicado, papá. David sintió que algo se rompía en su pecho, algo que había estado cerrado durante 2 años. Sus hijas, de apenas 6 años, entendían algo que la mayoría de los adultos tardaban toda una vida en aprender. El amor no era conveniente, la bondad no era práctica, pero siempre, siempre valían la pena. De acuerdo, dijo en voz baja. De acuerdo, traigamos a Clara a casa. La logística era complicada. David tuvo que contratar a una asistente sanitaria a domicilio, reorganizar la habitación de invitados de la planta baja e instalar equipo médico. El seguro de Claire cubría parte de los gastos, pero él se hizo cargo del resto en silencio, ignorando la voz en su cabeza que le decía que no podía permitírselo, que no debía permitírselo, que estaba tomando una decisión financiera terrible. Cuando le contó el plan a Claire, ella lloró, se derrumbó y rompió a sollozar. Y David le cogió la mano mientras ella temblaba por el peso de haber sido elegida, valorada, considerada digna del esfuerzo. No entiendo por qué haces esto, susurró ella. Soy una desconocida. Me le estoy muriendo. No voy a ser más que un problema, un gasto y una pena. No eres una desconocida, dijo David con firmeza. Ya no. Eres nuestra amiga, y los amigos están ahí incluso cuando es difícil, especialmente cuando es difícil. Clara se mudó un martes de marzo. Las niñas habían decorado su habitación con dibujos hechos con lápices de colores. Habían recogido flores del jardín y habían colocado sus peluches en la cama para que no se sintiera sola. David la ayudó a entrar, sosteniéndola mientras ella avanzaba lentamente desde el coche hasta la casa. Ahora estaba muy delgada, muy frágil, pero sus ojos brillaban mientras miraba a su alrededor. Es perfecto, susurró. Es tan perfectamente normal, caótico y lleno de vida. Esa es una forma de describirlo, dijo David con una sonrisa. Yo suelo decir que es una zona catastrófica, pero la tuya es más bonita. Las primeras semanas fueron duras. Clara tenía días buenos y días malos. Días en los que podía sentarse a la mesa de la cocina y colorear con las niñas.
y días en los que no podía levantarse de la cama, en los que el dolor le marcaba el rostro, y lo único que David podía hacer era ajustarle la medicación y cogerle la mano hasta que se le pasara. Sus hijas lo aceptaron con la resiliencia de los niños, que ya habían aprendido que el amor significaba quedarse incluso cuando las cosas se ponían difíciles. Le llevaban el desayuno a la cama en sus días malos, le leían cuentos, se sentaban en silencio a hacer los deberes en su habitación para que no estuviera sola. Y poco a poco, de forma imposible, Clara se hizo más fuerte, aunque no se curó. La enfermedad seguía ahí, seguía avanzando, pero más fuerte. Empezó a caminar hasta la cocina sin ayuda, empezó a reír más, empezó a hablar del futuro en términos de semanas y meses en lugar de días. Es extraordinario, dijo el doctor Patel durante una visita a domicilio. He visto casos en los que la voluntad y el propósito prolongaron la vida. Pero esto es extraordinario. Sea lo que estén haciendo aquí, está funcionando. Lo que estaban haciendo era vivir. Una vida sencilla, ordinaria y hermosa. Clara ayudaba a las niñas con los deberes en la mesa de la cocina. Les enseñaba a hornear galletas que solo a veces se quemaban. Se sentaba en el jardín mientras ellas jugaban. Su rostro se volvía hacia el sol, empapándose de una calidez que pensaba que nunca volvería a sentir. Y David se encontró cayendo no solo en la rutina o la responsabilidad, sino en algo más profundo. Algo que le aterrorizaba porque había jurado después de la muerte de Jennifer que nunca más volvería a permitir que algo le importara tanto. El dolor de la pérdida era demasiado grande. El riesgo era demasiado alto. Pero Clara no era Jennifer. Era ella misma. Callada donde Jennifer había sido ruidosa, amable donde Jennifer había sido feroz. Hacía chistes terribles que hacían reír a las niñas. Lloraba con las películas de animación. Tenía la costumbre de dejar su taza de café en cualquier lugar de la casa. Y cuando le sonreía durante el desayuno, algo en el pecho de David le dolía de una forma que se acercaba peligrosamente a la esperanza. 6 meses después de que Clara se mudara, la madre de David vino de visita. Echó un vistazo a Clara jugando con las muñecas con los trillizos en el salón. Vio a David mirando a Clara con ojos tiernos y lo llevó a la cocina. ¿Estás enamorado de ella?, le preguntó, sin tono interrogativo. David empezó a negarlo, pero se detuvo. Sí. ¿Y ella lo sabe? No, y no puede saberlo. Mamá, todavía está enferma. Está mejorando, pero no está curada. No puedo hacerle eso. La presión de saber que tengo sentimientos mientras ella lucha solo por sobrevivir. No sería justo. Su madre lo observó durante un largo momento. Tu padre tuvo un infarto cuando tenías 10 años. ¿Te acuerdas? David asintió. Recordaba el terror, el hospital, la incertidumbre. Los médicos dijeron que quizá no sobreviviría. Su madre continuó, diciendo que, aunque sobreviviera, su calidad de vida se vería mermada. Me dijeron que me preparara para lo peor. ¿Y sabes lo que hice? ¿Qué? Le dije que lo quería todos los días porque me di cuenta de que, si esos iban a ser sus últimos días, quería que estuvieran llenos de amor, no de miedo. Quería que supiera que era querido, que importaba, que valía la pena luchar por él, y luchó. 30 años después, sigue aquí, pero incluso si no lo estuviera, no me arrepentiría de haberle amado abiertamente. David sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. ¿Y si la pierdo, mamá? ¿Y si finalmente me permito sentir esto y ella? Entonces sufrirás y te dolerá. Pero David, ya estás enamorado de ella, ya te has involucrado, ya vas a sufrir si pasa algo. La única pregunta es si quieres que ella sepa que la quieres antes de que sea demasiado tarde. Esa noche, después de que las niñas se durmieran, David se sentó con Clara en el jardín. Había llegado el verano y las luciérnagas bailaban en la cálida oscuridad. Clara estaba envuelta en una manta a pesar del calor, pero sonreía plácidamente. ¿Puedo decirte algo?, dijo David en voz baja. Siempre. Respiró hondo y dio el salto. Me estoy enamorando de ti. De hecho, creo que ya me enamoré en algún momento entre la habitación del hospital y la mesa de la cocina, y viéndote enseñar a Lily a trenzar el pelo.
Sé que es un mal momento. Sé que quizá tú no sientes lo mismo. Sé que tienes todo el derecho a decirme que esto es demasiado. Pero mi madre me ha recordado hoy que la vida es incierta y corta y que no hay garantías. Así que solo quería que lo supieras. No eres solo alguien a quien estamos ayudando. Eres alguien a quien su voz se quebró. Alguien a quien amo. Clara se quedó callada tanto tiempo que David pensó que había cometido un terrible error. Entonces ella habló. Su voz era apenas un susurro. Nunca antes me habían amado. Ni mis padres, ni mis familias de acogida, ni nadie. No creía que fuera el tipo de persona a la que se ama. Y entonces 3 niñas pequeñas irrumpieron en mi habitación del hospital y decidieron que merecía la pena salvarme. Y su padre me miró como si fuera una persona en lugar de una paciente. Y por primera vez en mi vida, pensé que quizás sí importaba, que quizá valía algo. Se volvió hacia él, con lágrimas corriéndole por la cara. Tengo miedo, David. Tengo miedo de volver a empeorar. Miedo de hacer daño a tus hijas cuando muera. Miedo de romperte el corazón. Miedo de arruinar esta cosa tan bonita que me has dado. No vas a arruinar nada, dijo David, cogiéndole la mano. Y sí, si te perdemos, nos dolerá muchísimo. Pero Clara, esta vez hemos tenido esta vida que has construido con nosotros, vale la pena correr el riesgo. Tú vales la pena. Yo también te quiero, susurró Clara. Te quiero tanto que me da miedo. David la atrajo hacia él y ella se derrumbó contra su pecho y se quedaron allí sentados en el jardín, mientras las luciérnagas bailaban y el mundo giraba y 2 personas destrozadas se abrazaban. A la mañana siguiente, los trillizos los encontraron dormidos en el sofá. Clara acurrucada junto a David, con el brazo de él alrededor de sus hombros. Gritaron de alegría, saltando sobre el sofá, exigiendo saber si eso significaba que Clara era ahora su madre. Todavía no, dijo David riendo. Pero tal vez algún día pronto, insistió Lily. Ese día llegó 8 meses después. Claire llevaba más de un año viviendo con ellos. Y contra todo pronóstico, contra todos los pronósticos y predicciones, seguía allí, seguía luchando, seguía riéndose de las bromas de Sophie y quemando galletas con Emma y dejando que Lily practicara trenzándole el pelo. Su médico lo calificó de milagro médico. David lo llamó amor. Clara lo llamó tener una razón para quedarse. Un sábado por la mañana de noviembre, David llevó a Claire de vuelta al Mercy General Hospital, no como paciente, sino como visitante, de vuelta a la habitación 247, que estaba vacía en ese momento, esperando a su próximo ocupante. ¿Por qué estamos aquí?, preguntó Clara, confundida. David se arrodilló allí mismo, en la habitación del hospital, y sacó un anillo que llevaba 3 semanas guardando, esperando el momento adecuado. Porque aquí es donde mi vida cambió, donde 3 niñas traviesas abrieron la puerta equivocada y encontraron a alguien extraordinario, donde aprendí que el amor no sigue reglas, plazos ni lógica, donde conocí a la mujer con la que quiero pasar el resto de mi vida, sea cual sea su duración. Clara se llevó la mano a la boca. Clara Bennett, ¿quieres casarte conmigo? ¿Dejarás que 3 niñas pequeñas te llamen mamá? ¿Me dejarás amarte? Por cada día que nos quede, ya sean semanas, meses, años o décadas, ¿aceptarás esta vida ridícula, caótica y hermosa que hemos construido y la harás oficial? Sí, sollozó Clara. Sí, sí, sí. La boda fue pequeña. Los padres de David, un puñado de amigos, el médico de Clara, que se ha convertido en algo así como de la familia, y 3 niñas de las flores con vestidos morados a juego, que se tomaron su trabajo muy en serio, esparciendo pétalos con precisión militar mientras el profesor Whiskers observaba con aire crítico desde su transportín. Clara vestía de blanco, seguía delgada, seguía frágil, pero radiante. Cuando caminó por el pasillo, lo hizo sin ayuda, lo suficientemente fuerte ahora como para hacerlo por sí misma. David sintió cómo las lágrimas le corrían por las mejillas. «Has vuelto conmigo», le susurró cuando ella llegó a su lado. «Tú me diste una razón para hacerlo.
le respondió ella en voz baja. Se dieron el sí, quiero en la misma capilla del hospital donde David había rezado por la supervivencia de su esposa, donde se había despedido de Jennifer, donde pensaba que su historia había terminado. Pero no había terminado. Solo había estado esperando a comenzar de nuevo. Prometo amarte en los días buenos y en los malos, dijo Clara con voz firme. Prometo estar ahí incluso cuando sea difícil elegirte cada mañana. Prometo ser la madre que tus hijas se merecen y la compañera que necesitas. Prometo vivir cada día como si fuera un regalo, porque ahora sé que no todo el mundo tiene una segunda oportunidad. Y tú, Lily, Emma y Sophie, sois mi segunda oportunidad. David no podía hablar entre lágrimas, solo podía cogerle las manos, asentir e intentar transmitir todo lo que sentía con el apretón de sus dedos y la mirada de sus ojos. El oficiante los declaró marido y mujer. Las trillizas vitorearon y David besó a su esposa, su segunda oportunidad, su milagro inesperado. La mujer que había estado muriendo hasta que 3 niñas pequeñas decidieron que no podía rendirse. 2 años más tarde, Claire estaba en el jardín de su casa viendo a David perseguir a 3 niñas de 8 años que fingían ser dragones. Su mano descansaba sobre su pecho, sintiendo los latidos constantes de su corazón, aún dañado, aún frágil, pero aún latiendo, desafió todas las probabilidades y vivió más allá de todos los plazos. Su médico lo calificó de sin precedentes. Su marido lo calificó de terquedad. Ella lo calificó de volver a la vida gracias al amor. Mamá Clara, Emma la llamó. Ven a ser un dragón con nosotras. Mamá Clara. Nunca pensó que escucharía esas palabras. Nunca pensó que tendría una familia, un hogar, una razón para levantarse por la mañana más allá de simplemente sobrevivir un día más. Se unió al juego, rugiendo dramáticamente mientras las niñas gritaban de risa. David la miró al otro lado del jardín, le dedicó esa suave sonrisa que aún le hacía latir el corazón y le dijo con los labios, «Te quiero». «Yo también te quiero», le respondió ella. Esa noche, después de acostar a las niñas con elaborados cuentos de dragones, Clara encontró a David en la cocina. Estaba cargando el lavavajillas, una tarea que abordaba con una precisión de ingeniero que la hacía sonreír. «¿Alguna vez piensas en aquel día?», le preguntó ella, apoyándose en la encimera. La puerta equivocada. David se giró y la miró a la cara. «Todos los días. ¿Crees que fue realmente un error? ¿Lo de la puerta? Quiero decir». Se acercó a ella y la abrazó. «No», dijo en voz baja. «Creo que 3 niñas traviesas sabían exactamente lo que te estaban haciendo. Creo que vieron a alguien que necesitaba ser salvado y se negaron a marcharse. Creo que me llevaron exactamente a donde necesitaba ir, aunque yo fuera demasiado terco para darme cuenta en ese momento». Clara apoyó la cabeza contra su pecho, escuchando los latidos de su corazón. «Estaba tan dispuesta a morir», susurró. «Había hecho las paces con ello. Y entonces tus hijas irrumpieron como pequeños huracanes y decidieron que no podía rendirme. Y de repente, tuve una razón para luchar, una razón para intentarlo, una razón para creer que valía la pena ver el mañana». «Me alegro de que sean tercas», murmuró David en su cabello. «Yo también. Hay algo que nunca te conté», dijo ella en voz baja. «Sobre aquel día, el día en que tus hijas me encontraron». David frunció el ceño, preocupado. «¿Qué es?». Clara le tomó de la mano y lo llevó a la mesa de la cocina. Se sentaron y ella le tomó ambas manos entre las suyas. Aquella mañana había tomado una decisión. Comenzó. «Los médicos me habían dicho que quizá me quedaban 2 semanas. El dolor era cada vez peor. No podía comer, no podía dormir. Cada respiración era como ahogarme. Y pensé, ¿qué sentido tiene? ¿Por qué alargarlo?». David apretó con fuerza sus manos. «Esa mañana les dije a las enfermeras que ya había terminado. No más medicación, no más lucha. Solo quería dormir y no despertar». Las lágrimas corrían por las mejillas de Clara. Y entonces oí ese sonido. Risitas. Unas niñas pequeñas riéndose en el pasillo. Y recuerdo haber pensado lo cruel que era que el último sonido que escucharía fuera una alegría que yo nunca podría experimentar. «Clara», se abrió la puerta, continuó ella.
Y allí estaban, tres niñas pequeñas idénticas, con el pelo rizado y los ojos brillantes, y me miraban como si fuera una persona, no una paciente moribunda, como si yo importara. Y Lily me agarró la mano como si fuera lo más natural del mundo, y sentí algo que no había sentido en años. Conexión, como si tal vez no estuviera completamente sola en el universo. Ella miró a David. Ese día me salvaste la vida. No solo médicamente, me salvaste de rendirme. Tus hijas irrumpieron por esa puerta y decidieron que valía la pena quedarme. Y de repente tuve una razón para tomar mi medicación, una razón para comer, una razón para luchar un día más solo para volver a verlas. David se levantó, la ayudó a levantarse y la abrazó con tanta fuerza que ella apenas podía respirar. Te quiero, le dijo con intensidad. Te quiero muchísimo. Lo sé, susurró Clara. Y ese es el milagro. No que mi corazón siguiera latiendo. El milagro es que aprendí lo que se siente al ser amada, al ser elegida, al pertenecer a algún lugar. Me diste algo que durante 32 años creí que nunca tendría. Una familia, un hogar, una razón para despertarme sonriendo. Ella le acarició la cara con las manos. Tus hijas no solo me salvaron, David, te enseñaron que estaba bien volver a amar, arriesgar tu corazón de nuevo, creer que tal vez la felicidad aún era posible después de la pérdida. Y me enseñaron que yo merecía ser amada, que merecía la pena luchar por mí, que merecía el esfuerzo. Lo eres, dijo David con firmeza. Siempre lo has sido. Solo necesitabas a alguien que lo viera. Tres personas, sonrió Claire. Tres personas diminutas, testarudas y hermosas que se negaron a aceptar un no por respuesta. Quiero hacer algo, dijo Clara. Quiero volver a ese hospital, no como paciente, sino como voluntaria. Quiero visitar a las personas que están solas, las que no tienen familia, ni visitas. Quiero ser para otra persona lo que tus hijas fueron para mí. Los ojos de David brillaron con orgullo. Clara, eso es precioso. Sé que todavía tengo limitaciones, pero estoy aquí y quiero asegurarme de que nadie más se sienta tan solo como yo me sentí. Solo unas pocas horas a la semana sentada con la gente, recordándoles su escena. ¿Cuándo empiezas?, preguntó David. El mes que viene, si te parece bien. Me parece más que bien. Te admiro. Las niñas quieren ayudar a la gente cuando sean mayores. Clara dijo que eso es lo que hacen las familias. David asintió. Aprenden de los mejores. Más tarde esa noche, David observó a Clara dormir. Hace 2 años se había ahogado en el dolor. Entonces, tres niñas traviesas corrieron riendo por el pasillo, irrumpieron en la puerta equivocada y encontraron a alguien a quien valía la pena salvar. Tenían razón. Fuera de su ventana, el mundo seguía girando. La mañana llegaría con su caos. Las niñas discutirían. El profesor Whiskers tiraría algo. La vida sería desordenada y perfectamente imperfecta. Y David y Clara la afrontarían juntos, demostrando que a veces las puertas equivocadas te llevan exactamente a donde necesitas ir. Que a veces los finales felices son reales. Arriba, tres niñas dormían plácidamente. Por la mañana, se despertarían para desayunar, se pelearían por el cuenco azul y discutirían sobre cómo alimentar al profesor Whiskers. Una familia normal y caótica. A veces, la puerta equivocada te lleva exactamente al lugar al que debías ir. A veces, tres niñas de 6 años saben mejor que nadie quién merece ser salvado. Y a veces eso es suficiente para cambiarlo todo. Si esta historia te ha llegado al corazón como a mí, por favor, no dejes que termine aquí. Deja que te recuerde que la bondad sigue importando, que la compasión sigue cambiando vidas y que la esperanza nunca es en vano. Suscríbete y forma parte de nuestra familia de historias Heart Echo, donde cada historia eleva el espíritu y nos recuerda que la luz siempre encuentra su camino de vuelta. Y si este momento te ha emocionado, compártelo, porque a veces compartir la esperanza es lo más bondadoso que podemos hacer. Más tarde esa noche, David observó a Clara dormir. Hace 2 años, se había ahogado en el dolor. Entonces, tres chicas traviesas corrieron riendo por el pasillo, irrumpieron en la puerta equivocada y encontraron a alguien a quien valía la pena salvar.
Tenían razón. Fuera de su ventana, el mundo seguía girando. La mañana llegaría con su caos. Las chicas discutirían. El profesor Whiskers tiraría algo. La vida sería desordenada y perfectamente imperfecta. Y David y Clara la afrontarían juntos, demostrando que a veces las puertas equivocadas te llevan exactamente a donde necesitas ir, que a veces los finales felices son reales. Arriba, tres niñas dormían plácidamente. Por la mañana, se despertarían para desayunar, pelearían por el Blue Bull y discutirían sobre cómo alimentar al profesor Whiskers. Una familia normal y caótica. A veces, la puerta equivocada te lleva exactamente al lugar donde debías estar. A veces, tres niñas de 6 años saben mejor que nadie quién merece ser salvado. Y a veces eso es suficiente para cambiarlo todo. Si esta historia te ha llegado al corazón, como me ha llegado a mí, por favor, no dejes que termine aquí. Deja que te recuerde que la bondad sigue importando, que la compasión sigue cambiando vidas y que la esperanza nunca es en vano. Suscríbete y forma parte de nuestra familia de historias Heart Echo, donde cada historia eleva el espíritu y nos recuerda que la luz siempre encuentra el camino de vuelta. Y si este momento te ha emocionado, compártelo.